14 o 15 años no les gustaban estos chicos. Guerrero, que se bata por mí, que se la juegue. Rey, amante sexual y mago. O sea que sabe, no se sabe por qué, pero sabe. Magia potagia. Algunos niños escolarizados dicen eso. No, yo cuando quiera, si tú cuando quieras, así de repente aprendes todo lo que a otros niños, incluso no niñas, porque no le vamos a comparar con una niña en ese caso, aprendieron en 10 años. Yo cuando quiera. Yo he tenido alumnos varones con unas notas en matemáticas deficientes, de ceros, de unos y tal, que querían hacer ingeniería de telecomunicaciones, ¿no? Y yo les decía, ¿pero tú dónde vas? Con eso, ¿dónde vas? Yo donde yo quiera. El sabio, el mago de la sabiduría. Por eso hay muchos niños que están haciendo abandono escolar, mucho más que niñas. No necesitan tanto esfuerzo continuado para aprender, ya aprenderán lo que la vida les diga que aprendan. Bueno, luego vemos las biografías de los jóvenes varones y no es precisamente eso, cuando se salen tempranamente de la escuela, ¿no? No es eso precisamente. Guerrero, mago, rey y amante sexual. Pero como son roles dominantes, necesitan el rol complementario, ¿no? Un rey necesita súbdita. Sumisa, súbdita, llámenlo ustedes como quieran. Un guerrero necesita vencida. Un amante sexual necesita amada complacida. Voy a decirlo de broma, porque ya ven ustedes que yo la uso bastante la broma. Una amante, una amada, una que esté encantada de haberle conocido. Y ustedes le ponen la sal y la pimienta que le falte a esto. Después, el sabio, el mago. Esto se da muchísimo en las relaciones entre profesores varones y niñas y alumnas en la universidad. La admiración por el sabio, que hombre, que a lo mejor sí que sabe porque ya lleva muchos años ahí aprendiendo y estudiando, pero es la verdadera admiración. Pero claro, a los varones eso les viene estupendamente. Y cultivan de alguna manera esos 4 roles. ¿Por qué quiere decir éxito? Entonces las niñas, bueno, un mago o un sabio de estos tal que necesita como rol complementario discípula admiradora. ¿Cuántas veces he oído en mi vida el o y a de las mujeres respecto a los varones? Aunque una, si conoce al varón por alguna otra razón, dice, pues no sé muy bien, pero esto es el rol de género, esto es el cuidado, esto es el amor. El amor no quiere decir solo el amor de pareja afectivo-sexual, sino el amor, el afecto, el apego, todas estas cuestiones. Entonces se quedan con esos 4 puntos, digamos, de éxito de los varones. Si ustedes creen que la escuela los cultiva, o ustedes creen que no, que la escuela es ajena a esto, pues, bueno, tenemos otro punto para reflexionar. La escuela coeducativa es la alternativa a esta escuela mixta androcéntrica y, por tanto, sexista. El punto 0 para hablar de la escuela coeducativa es la escuela mixta. Es decir, no podemos hablar de coeducación si los niños se educan aquí y las niñas se educan allá. Porque entonces es muy fácil la discriminación y de hecho se producirá casi automáticamente. Los lenguajes, las expectativas e incluso el contenido de algunas materias, de algunas áreas. Punto 0, que estén con el mismo currículo, en las mismas aulas, con el mismo profesorado y durante todo el tiempo, es decir, la escuela mixta. Pero a partir del punto 0 construimos hacia la escuela coeducativa. La escuela coeducativa, les voy a describir la metodología y la definición básica, para que se sitúen. Y además, me parece que a partir de ahí pueden desarrollar sin mucha dificultad proyectos transversales de educación para la igualdad o de coeducación para la igualdad. En primer lugar, ¿qué es la coeducación? Bueno, yo solo voy a relatar lentamente porque luego voy a destacar, con lápiz de este fosforescente, voy a destacar algunos de los términos. La coeducación es
un proceso de intervención intencionado. Hasta ahí es igual que la educación es un proceso de intervención intencionado, claro. Pero es intencionado en este caso, ¿por qué? Les invito a que abran una interrogación en la palabra intencionado. ¿Intencionado por qué? Pues porque hemos descubierto el sexismo. Y el sexismo es una injusticia. Cuando el sexismo se descubre por parte de las profesoras, de los profesores, de las alumnas o alumnos, molesta. Molesta, y como molesta, de alguna manera se siente la necesidad de actuar. Bien, intencionado porque hemos descubierto sexismo. Sigo, proceso de intervención intencionado, en el que partiendo de la realidad de sexos diferentes y géneros desiguales, partiendo de la realidad de sexos diferentes y géneros desiguales, diferencia es natural, debería de ser neutra. No debería de influir, ¿no? Debería ser neutra. Pero géneros desiguales, ahí tenemos todas las posibilidades de hacer ver a nuestras alumnas y alumnos la distinta consideración, la desigualdad. Pretenden como objetivo, la escuela coeducativa pretende la construcción de un mundo común y no enfrentado. Común quiere decir común, no androcéntrico, que yo paso también al conocimiento de las niñas, no. Común estaría hecho de lo masculino y de lo femenino, como obra científica, como obra reproductiva, como hacedores del lenguaje, como artistas o como lo que fuere. Común, pretende la construcción de un mundo común y no enfrentado. Porque además tenemos la idea falsa de que cuando las mujeres vindicamos igualdad, estamos queriendo actuar, digamos, como actuaron los varones en nuestra contra históricamente. Y no enfrentado. Y lo de la guerra de los sexos, a ver si lo vamos olvidando. Porque no es quítate tú para que me ponga yo, sino que es una propuesta colaborativa en la obra humana. De manera que esa sería la definición. Una definición que completa la idea de la escuela mixta, claro que sí. La completa y mucho, ¿no? Y nos da como objetivo la consecución de la igualdad o de la intercambiabilidad, o si ustedes prefieren, de la compatibilidad. Y alejar rápidamente, bueno, esto no será muy rápido, pero alejar la idea de la complementariedad, porque la complementariedad está teñida de superior-inferior. Y por lo tanto, la complementariedad es una propuesta bastante cruel para hombres y mujeres, porque se te está proponiendo que te cortes por la mitad, que te conviertas en media naranja, ¿no? Y luego la idea de la media naranja la convertimos en romántica y en deseable. De manera que la complementariedad la tendríamos que ir cambiando por compatibilidad, porque humanos somos unos y otras. Es así. Bueno, sí, creo que seré capaz de acabar. Bueno, estamos en la definición. Y yo ahora les digo, ¿y esto? O ustedes se preguntan, sí, ya veo un poco el horizonte de la escuela coeducativa, pero ¿esto cómo lo implementamos? ¿Cómo lo vamos haciendo el día a día? La tarea es bastante profunda, bastante amplia. ¿Por qué? Porque partimos casi de cero o de bajo cero. Pero no es difícil, y no es tan compleja como a primera vista nos puede parecer. La coeducación es aplicar a la educación lo que llamamos el enfoque de género, el método del enfoque de género. Pero ahora dice, bueno, ¿y qué es el enfoque de género? Vamos a ello. El enfoque de género es un método, una metodología de trabajo con personas que emana de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que tuvo lugar ya hace mucho tiempo, en el 95, en Beijing, en Pekín. De esa Cuarta Conferencia Mundial que suscribieron todos los estados que habían, pues todos los estados del mundo, menos el Vaticano, desde luego, y algunos estados fundamentalistas islámicos tampoco, que hicieron piña, hicieron la alianza de civilizaciones ahí, fuertemente misógina, y no lo firmaron, no firmaron la plataforma de acción, no firmaron la plataforma de acción, pero todos los demás países la firmamos. Y ahí se proponía que todo aquello que fuera dirigido a las personas, las políticas dirigidas a las personas, como es la educativa, se trabajaran con enfoque de género, que era la única manera de poder ir paliando
las desigualdades que nos habíamos encontrado y poder construir, digamos, desde la idea de la equidad. Pues bien, el enfoque de género es algo que hay que incorporar a la forma de trabajar, a la forma de pensar, a la forma de conducirse profesionalmente. Si se puede las 24 horas, bien, y si no, pues 5 minutos al día. Así lo decían las suecas, que hicieron una campaña hace muchos años de lentes violeta, que es un poco el filtro a través del cual ves el sexismo, y las convirtieron en un pin, y las regalaban diciendo, póngaselas usted 5 minutos al día. Y cuando te las pones 5 minutos, mañana necesitas 10, porque esto también es adictivo, ¿eh? Es adictivo porque es un descubrimiento de algo que nunca habíamos descubierto, y por tanto puede llegar a ser bastante apasionante. Bien, pues vamos a ver en qué pilares se asentaría el enfoque de género en educación, o sea, la coeducación. En primer lugar, detectar el sexismo, que es un poco la panorámica que yo les propuse, detectar el sexismo. ¿En dónde? Pues en todo aquello que, en las relaciones, en el lenguaje, en el currículo, en los libros de texto, en la ocupación de espacios, en todo aquello que está dentro del sistema educativo. El sexismo se detecta fácilmente con una pregunta, que es la siguiente: ¿quién hace qué? Ustedes empiezan a preguntarle a todo quién hace qué y ustedes van viendo rápidamente si hay sexismo o no lo hay. Lo pueden hacer con estadísticas, lo pueden hacer con fotos, lo pueden hacer con simples observaciones, lo pueden hacer con preguntas, lo pueden hacer recoger, porque eso acaba uno viéndolo aunque no lo mire mucho, ¿eh? Pero primero tenemos que esmerarnos en verlo. Primer punto, detectar el sexismo. Segundo punto, utilizar un lenguaje para la igualdad. Yo le llamo LIC, lenguaje para la igualdad en la comunicación, para no decir no sexista, porque si digo no sexista no podría hablar. Todo el lenguaje lo hemos heredado de épocas sexistas, de manera que el lenguaje está construido desde el parámetro de lo sexista, de las sociedades desiguales, de las relaciones de poder entre los sexos, etcétera. Pues construir un lenguaje para la igualdad en la comunicación. Describir las realidades escolares, dirigirnos al alumnado cuando describimos cualquier realidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso necesitamos otro curso intensivo, pero de momento vamos a intentarlo. ¿Saben cómo se consigue el lenguaje no sexista? Queriendo. Porque hay algo que se llama elección lingüística. Y la elección lingüística la hacemos cada hablante, cada pensante, cada escribiente de una lengua. Yo no hablo igual que usted, ni usted habla igual en su aula que si va a ver a su abuela, y las niñas y los niños no hablan lo mismo que los mayores, y etcétera. De manera que la elección lingüística de los términos, de los conceptos y de la sintaxis incluso, está en las manos de cualquier hablante, escribiente, escuchante y demás. Así es que la mejor fórmula, querer. Y de entrada no decir que es una tontería, porque es que esto es una tontería. Bueno, no es una tontería, estamos nombrando el mundo de forma desigual. En la época de la desigualdad, de la igualdad, no se puede usar un lenguaje de desigualdad. Ya hemos asistido en los últimos años a la reforma de algunos términos que nos parecían insultantes para algunos grupos de población. ¿Sí o no? Pasamos, por ejemplo, para las personas con discapacidades funcionales u otras, que les llamábamos no hace mucho idiotas, luego hace menos subnormales, y hemos ido cambiando y ahora tratamos con respeto esa singularidad de esas personas. Bueno, ¿y por qué no la singularidad de la mitad de la población? O sea, para todo lo demás sí, para la mitad de la población eso no. ¿Qué pasa? ¿Que es más costoso porque es la mitad de la población? Pues puede ser. Pero usted de un tiro mata a todos los pájaros. O sea, nombrando bien a una, nombra bien a todas. De manera que el lenguaje para la igualdad es fundamental. Y sobre todo en la etapa preescolar, más que fundamental. Porque estamos con las niñas y los niños situándoles en el mundo. El tercer punto, y con esto ya voy a terminar, es
la representación equilibrada. Donde hay pocas mujeres, en cualquier sentido, en la organización del centro, en el currículo, en las imágenes, en los pósters o los afiches que ustedes tengan para anunciar cualquier cosa, etcétera, etcétera. Donde haya pocos hombres, equilibrar; donde haya pocas mujeres, equilibrar. La representación equilibrada es la tarea positiva, ¿no?, que tenemos que ir haciendo. Detectamos el sexismo, lo nombramos todo con lenguaje para la igualdad y vamos construyendo todo aquello que falta. O sea, vamos paliando el androcentrismo que la misma escuela genera. Ese sí que lo genera la escuela y el sistema de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ¿cómo van a hacer ustedes esto en los próximos siglos, en los próximos años? Bueno, pues también la fórmula es la misma, queriendo. Cuando alguien hace consciente este tipo de sexismo en las relaciones, en el lenguaje y en el currículo, pues lo va apartando. Que ustedes van a meter la pata muchas veces, seguro, pero ya saben ustedes también que las habilidades se adquieren con el sistema de ensayo-error. ¿Ustedes se acuerdan, si saben montar en bicicleta, cuando aprendieron, cuánto ensayo-error tuvieron? Que más que nada eran heridas aquí en las rodillas, ¿no? Pues a lo mejor ya no nos acordamos y nos parece una cosa automatizada, pero todas las habilidades y los métodos lo son, se aprenden con ensayo-error. También el lenguaje. ¿Cómo vamos a hacer el lenguaje no sexista? Pues con ensayo-error. A lo mejor un día dices, no me gustó cómo me quedó esto, no. A la próxima, de otro modo. Ahora leo una cosa y digo, pues este modelo me lo voy a apropiar. ¿Por qué? Pues porque sí, que me va. Y bueno, poco a poco ustedes saben que el profesorado somos elementos multiplicadores. El profesorado de preescolar más, porque tiene mucha influencia en las familias, mucho más que en edades posteriores. Y no dejemos esto para cuando las relaciones sexuales y de poder entre los géneros que vienen en la adolescencia de manera rabiosa, ocurre de repente decimos, ¿qué está ocurriendo aquí? Sino que eso está ocurriendo casi desde el momento del nacimiento. Bueno, pues como tienen ustedes en sus manos una buena parte de esta gozosísima tarea, les deseo mucho éxito en los próximos años, y ya nos lo iremos contando a través de la red. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Elena. Es un placer realmente poder escuchar y compartir, sobre todo con esta manera pedagógica entre broma y broma, que realmente yo creo que es lo que hace tan clara o tan claro el mensaje y la identificación de todos estos trabajos y tareas que tenemos por delante quienes de alguna manera nos dedicamos, entre comillas, a enseñar, ¿no? Y yo preguntaría como que ¿a enseñar qué? Y esa es otra pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Bueno, nos quedan realmente muy poquito tiempo, como 15 minutos, pero no queremos, mejor dicho, cerrar esta sesión, esta primera sesión, sin darles la posibilidad y la oportunidad de que puedan hacer alguna pregunta o plantear alguna inquietud a María Elena, y aprovechar, bueno, pues que ahora la tenemos aquí para que nos aclare todavía un poquito más o nos ilumine un poquito más en esa cuestión de la coeducación. Así que vamos a intentar dar al menos 5 o 6 palabras para no cerrar mucho más tarde de lo previsto. Y pues levantan la mano. Allá el primero. Allá otro, ¿ok? Levantan la mano y yo voy más o menos señalando por dónde están. Adelante. Bueno, ha sido un placer, por supuesto, escucharte. Y esta idea que planteaste de la evolución,
me trajo a colación, precisamente hablando del conocimiento, un área en la que los varones hemos ejercido la hegemonía, y es precisamente, en términos de conocimiento, la historia. Porque finalmente la historia que nos han contado es esa historia androcentrista, en la que el hombre evolucionó a partir de una situación biológica, se tuvo que convertir por ser el más fuerte en el dominante, y por tanto pues así fue, ¿no? Y eso está también reforzado por el asunto de la religión, ¿no? Así nos creó Dios, y Dios creó después a la mujer para, no sé para qué, pero a nuestro servicio. Y que finalmente es una historia que nos han contado y que nos la hemos tragado todo el tiempo, y que está reforzada por todas las evidencias, por ejemplo, arqueológicas, y todo ha sido así, y el mundo no puede ser organizado de otra manera. Y sin embargo, hay algunos intentos de algunas personas que han hecho ciertos descubrimientos de evidencias, de tipo sobre todo arqueológico, que hablan de sociedades de otra naturaleza, de sociedades que no han estado peleándose entre los géneros, sino de sociedades que han estado en condiciones igualitarias, ¿no? Esta idea de la Creta anterior es esta idea de las sociedades participativas, en las que el valor de la mujer ha sido reconocido y por tanto participa. Recordando esta situación que tú decías también, de no se trata de estar unos sobre los otros, sino se trata de una participación, de una coparticipación. Entonces a mí me recuerda mucho este asunto de cómo también toda esta cuestión del conocimiento nos lleva hacia el enfrentamiento, cuando parece ser que hay otras posibilidades de vernos en esta historia, ¿no? Y eso sería interesante revisarlo.